Ahora sí. Bueno, empezando a grabar de nuevo, les decía que mi nombre es Santiago Cadena, voy a ser su docente, tutor de la asignatura de Educomunicación, por lo cual les doy la más cordial bienvenida por parte de la Universidad Central a este nuevo semestre. Me alegra verles de nuevo, a quienes ya han sido mis alumnos, mis alumnas y quienes, las personas que se han integrado en este nuevo semestre, pues también darles la más cordial bienvenida, ¿no? Voy a coger el micrófono para que se me escuche mejor. Un poco de agua. Ok, a veces yo, digamos, este inicio de presentación de esta clase, me gustaría como ir contándoles la importancia de esta asignatura dentro de la, la planificación del trabajo final, ¿no? Cómo transversaliza la educomunicación al trabajo final y no solo al trabajo final, sino a toda su carrera. A veces yo pienso que todo esto de la asignatura de educomunicación empieza a partir del silencio. Ustedes vienen precisamente de asignaturas como semiótica, como lenguaje corporal, en las que el silencio pesa y ese silencio a veces existe y genera un silencio incómodo, ¿no? Es decir, ese aire pesado cuando nadie se atreve a decir lo que realmente siente, ¿no? Entonces, les ha pasado que quieren decir algo en la casa o con sus amigos y no pueden decirlo. Hay una cierta cohesión, ¿no? Cierta, digamos, te cohibes, ¿no? Y yo recuerdo en los primeros años de clase que había mucha gente que se conectaba, ¿no? Pero había mucho silencio, ¿no? Un silencio que, si bien es cierto, era respetuoso, pero ese silencio no era desconexión en el caso, como ejemplo, ahorita en esta clase, sino que era más de respeto porque el docente está hablando. Entonces, en ese momento en que uno está hablando, uno está explicando, uno está preguntándoles, porque yo suelo hacer preguntas interactivas en la clase, a veces se genera silencio si no hay respuesta. Entonces, ese silencio de no respuestas no es porque no te escuchen. Yo me he puesto a pensar y digo, ¿será que no me escucharon mis alumnos? Y no es porque no te escuchen, sino porque tienen miedo de equivocarse en público, ¿sí? Entonces, hay un miedo, en términos de lenguaje corporal, un miedo corporal también, te sudan las manos, miedo al pánico escénico que se denomina, ¿no? A veces de pronto tienes una persona que te atrae en el aula, entonces hay mucho miedo a exponer en público, ¿no? Entonces heredamos eso, no sé, eh, porque el modelo de educación que heredamos nos enseñó a escuchar, pero no a hablar. ¿Qué quiere decir eso? A memorizar, a repetir sin cuestionar. Entonces, en la escuela, en el colegio, si tú sabías de memoria, levantabas la mano. Si no sabías de memoria, no levantabas la mano, te daba vergüenza. Entonces, ese silencio que de alguna manera transversalizó, atravesó el aula, es el mismo que hoy por hoy atraviesa las calles de la ciudad del Ecuador, del país del Ecuador, las calles de la ciudad de Imbabura, por ejemplo. Cuando las voces de las personas en Quito, en Cuenca, en Otavalo, en Cotacache, en Cayambe, salen a protestar. Y el poder responde con represión, con gases, con miedo. Entonces, existe ahí una pedagogía del silencio. Y ese silencio no siempre viene de la escuela, sino también viene de la sociedad. Recordemos que la sociedad es nuestra primera escuela, la familia, la sociedad, ¿no? Entonces, viene de esa sociedad que teme a la palabra crítica, ¿no? Es decir, a la disidencia, a la oposición, que asocias con hablar.
eh, yo hablo y por lo tanto me expongo, por eso dicen no me expongas, ¿no? Y me pongo en peligro. De ahí que esta asignatura, la educomunicación, eh, que digamos, vamos a abordar en todo este semestre, nace justamente para romper ese silencio. Y nosotros vamos a leer autores maravillosos, uno de ellos Mario Kaplun, que habla de eh, algo que él denomina Emirek, ese ser humano que emite y recibe, ¿de acuerdo? Se le denomina Emirek, de emitir y recibir. Entonces, ese ser no estaba hablando solo de comunicación, es decir, este pensador no hablaba solo de comunicación, sino que estaba hablando de algo que es importante, que es la dignidad. Kaplan hablaba de reconocer que nadie aprende desde el miedo o desde la pasividad. Para él, enseñar no es digamos, llenar de conocimiento la cabeza, sino más bien es de llenar de preguntas, ¿sí? Entonces, hasta poético, ¿no? Y de ahí, nosotros hoy por hoy, en medio de pantallas, de TikToks, de redes sociales, vemos cómo se genera justamente esto hoy por hoy en el país y en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos preguntamos, cuántas veces no nos han enseñado nuestros padres a callar, por ejemplo, en nombre de aprender o de obedecer, ¿no? Entonces, hoy vamos a dar inicio a esta clase desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta conversación. Y por lo tanto, me gustaría saber qué piensan ustedes, qué piensa la comunicación, no como una teoría, sino como una práctica, ¿no? Porque caminar y educar son dos verbos que solo existen si alguien responde. Entonces, sí, por ejemplo, nosotros caminamos hacia la comunicación y educamos en base a ese objetivo que es justamente generar un proceso educomunicacional. Entonces, para nosotros llegar a una práctica comunicativa y a la vez una práctica educativa, vamos a ver que si la persona que nos escucha responde, ¿sí? Entonces, cuando ese silencio se quiebra, es decir, se rompe el silencio, ¿qué pasa en un aula? Hay preguntas. ¿Qué pasa en una calle? La gente sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo empieza a transformarse. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con los modelos de la educomunicación. Al igual que ustedes, eh, casi todos venimos de un modelo educativo donde hablar es un privilegio que solo tienen los docentes, o solo tienen las personas con poder o con un diploma. Entonces, por lo general, no hay derecho de hablar. No sé si han escuchado que a veces en familia saben molestar y saben decir, y tú no tienes derecho de hablar, saben decirles a los pequeñitos, ¿sí? Por suerte, cada vez esto va cambiando. Pero antes en la escuela, el maestro hablaba y todo el mundo estaba callado o copiaba. Entonces la palabra del maestro era casi como sagrada, ¿no? Como cuando van a la misa, a la iglesia. Entonces, si una persona levanta la mano para discernir, para preguntar, había ese pequeño temblor, ese miedo a equivocarse, el miedo a faltar al respeto, entre comillas, al docente o a la autoridad, ¿no? Entonces nosotros aprendimos esa forma de habitar el mundo, callar para no incomodar. Y eso incluso ha pasado en las relaciones de pareja, que dicen, aunque pegue y aunque mate, calladito, el marido es, ¿no?
Por suerte todo eso está cambiando. Es importante la palabra. Ese modelo, ese modelo se llama el modelo vertical transmisivo, ¿sí? Desde la perspectiva de la comunicación. Y se parece mucho a lo que pasa en nuestras sociedades cuando el poder habla y los ciudadanos escuchan, ¿sí? Entonces, el poder dice, vamos a despejar las calles y nadie puede oponerse. Entonces, ¿no les parece curioso que en ambos casos el mensaje siempre va en una sola dirección? Esto en teorías de la comunicación se conoce como unidireccional. Y recordemos que ahora nosotros vivimos en un paradigma de la comunicación digital en el que existe la comunicación bidireccional. Pero cuando el poder habla, habla de arriba hacia abajo. Entonces es un esquema que no solo domina en términos del poder del que ejerce, sino también en los medios de comunicación. Cuando nosotros vemos los medios de comunicación tradicionales, los medios corporativos o la política o instituciones como la iglesia. Entonces, siempre hay una persona, un todopoderoso, que define lo que debe saberse, ¿sí? Y los demás simplemente van reproduciendo. Pero la comunicación lo que nos plantea es que el conocimiento, igual que la democracia, no se sostiene con el silencio. Y este autor, Mario Kaplun, lo entendió de buena manera cuando él inventa esta categoría que se llama el EMIREC, es decir, el emisor receptor. Ese ser que no solo recepta, sino que también emite. Por lo tanto, se vuelve una mezcla viva de palabra y escucha, ¿de acuerdo? Y ahí el estudiante pregunta y interactúa. Eh, Ana María Corral, cuéntame un poco qué te parece lo que hemos hablado. Buenas noches, profesor. Primeramente, disculpe si yo llegué un poco tarde porque llegaba del trabajo. Y respecto a lo que está hablando de los modelos de educación y comunicación, es cierto que muchas veces como su comparación de, al menos en las escuelas, es bastante acertado como era antes. Yo incluso lo recuerdo desde mis vivencias, cómo eran a veces los profesores estrictos y siempre mantenían esto de escuchar, escribir, mantenerse atentos. No había, por así decirlo, cierta participación como hay actualmente, que ya se va mejorando. Y es cierto, muchas veces en la actualidad, al momento que no hay este tipo de comunicación bidireccional, no hay una interacción correcta. Por ende, es como lo que menciona aquí, que la persona se vuelve un ser pasivo, el cual solamente recibe, por así decirlo, ideas, órdenes, pero no desarrolla un pensamiento crítico. Excelente, muy bien, efectivamente. Y entonces, a propósito de eso, y si lo pensamos ya más, digamos, desmenuzadamente, hoy por hoy las manifestaciones sociales que estamos viendo también son eso, son aulas abiertas donde eh, la sociedad, el pueblo, toma la palabra porque dentro del aula el poder ya no lo escucha. Es decir, no tiene cabida su voz, por lo tanto se toman las calles. Tenemos un autor también maravilloso que vamos a seguirlo, se llama Paulo Freire, y entre Kaplun y Freire vamos a ir siguiendo cómo desde esa perspectiva teórica ellos coinciden en algo que es muy profundo, que dice que enseñar es un acto político. No porque se adoctrine, sino porque despierta conciencias. Y esto es clave en esta asignatura, despertar conciencias. Por eso esto, digamos, esta asignatura va a transversalizar, va a abordar, va a abarcar todo el proyecto que ustedes tienen de la universidad, no solo de la tesis, ¿no? Sino del proyecto final de este semestre. Por eso nosotros cuando, o en mi caso personalmente, cuando yo veo a las personas, jóvenes estudiantes, salir a protestar con sus carteles, con sus celulares, transmiten en vivo, hacen TikToks en vivo. Ahí está el nuevo modelo de la comunicación, rompiendo un nuevo paradigma. Entonces, sobrepasa no solo los libros,
que son verdades absolutas, sino que transforman la teoría digamos, en una vivencia real en las calles, ¿no? Y debaten y hacen de la palabra una forma de resistir. Entonces, hoy por hoy, educar significa aprender esos nuevos lenguajes, no solo académicos, sino de cómo la vida grita desde cualquier calle, desde cualquier esquina, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, Kaplun y Freire son esas claves para entender precisamente estos modelos tradicionales y estos nuevos modelos en términos de las narraciones simbólicas que se generan. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años una clase presencial que eh, un estudiante me dijo, y de hecho lo tengo ahí como para nunca olvidarlo, me dijo, profe, a veces yo siento que usted nos hace hablar más de la cuenta, me dijo, porque siempre estoy haciéndoles participar. Entonces me dijo, como, profe, a veces siento que usted nos hace hablar más de la cuenta. Lo dijo entre risas, pero detrás de esa frase había una verdad, porque a nosotros no nos enseñaron a hablar, mm, nos enseñaron a repetir, entonces, a memorizar. Entonces, cuando la palabra propia aparece, se siente incómoda, se siente torpe, se siente fuera de lugar. Es como si el aula no estuviera diseñada para escuchar la voz del diferente. Más bien está diseñada para escuchar el eco. Por eso es que a veces no hay ni ventanas tan cerradas, porque el silencio, ¿no? Entonces, Mario Kaplun advirtió eso hace muchas décadas. Y él decía que este modelo tradicional de comunicación, ese donde uno emite y el otro recibe, produce un sujeto pasivo, un recipiente que se llena. De ahí que Paulo Freire le llama la educación bancaria, que vamos a leer también ese texto. Entonces, este concepto, esta categoría del emire es potente porque rompe la lógica del recipiente, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a romper el alumno obediente y vamos a a tratar de generar un proceso de un alumnado dialógico que sea capaz de emitir, de recibir, de interpretar y además de construir junto al otro, ¿no? Y cuando digo al otro no me refiero al compañero de al lado, a la compañera de al lado, sino me refiero al otro, la otra edad, ¿sí? Entonces yo me suelo imaginar esta clase siempre como un aula, como un megáfono, ¿no? Que pasa de mano en mano y que todo el mundo habla. Y cada quien toma el megáfono y habla y va transformando el sonido de manera colectiva. Entonces, en esta clase no vamos a tener jerarquías. Yo no poseo la verdad, las provoco con ustedes, vamos a pensar y a reflexionar juntos. Y por lo tanto, ustedes como estudiantes no solo reciben el mensaje, sino que ustedes lo resignifican, ¿sí? Y entonces vamos a mirar con estos ojos las manifestaciones sociales, esas maneras de cómo las voces disidentes convergen en una sola consigna y vamos a entender mejor el sentido profundo de la comunicación. Porque en la calle, de alguna manera, todos emitimos y recibimos y aprendemos de otros, de sus pancartas, de sus cantos, de sus silencios. Entonces es un diálogo que no necesariamente pasa por el aula, pero genera aprendizaje. Paulo Freire decía que el diálogo es un acto de amor y de coraje. Y eso siempre nos lleva a pensar que enseñar, cuando es verdadero, también es un acto de amor y de coraje. Porque amar al otro, cuando hablamos de amor, hablamos de un amor eficaz desde una perspectiva de Camilo Torres. Hablar, digamos, no hablamos del amor desde la autoridad, sino hablamos del amor invitándolo a pensar contigo y a tener, digamos, ese coraje de permitir disentir, es decir, que el otro transforme su palabra. Entonces, educar para nosotros desde esa perspectiva de comunicación no es domesticar, sino
más bien es liberar la palabra. Y cuando la palabra se libera, cambia la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo. Y esa relación es, digamos, cuando cambia esa relación, es donde nace la educomunicación, porque dejamos de hablar para el otro. Es decir, yo dejo de hablar para el profesor, sino que empiezo a hablar con el otro. Es decir, en un diálogo horizontal. ¿De acuerdo? Y Paquita Salazar, Sí, profe. cuéntame, ¿qué le parece ese concepto de Lemirek? Me parece un concepto muy interesante en el que es nuevo porque siempre hemos tenido ese concepto de que en las escuelas de antes solo los profesores hablaban y los estudiantes escuchábamos. Entonces, yo opino que debido a esto, ahora es como que demasiadas personas no tenemos el pensamiento crítico ni el poder desarrollar ideas, desarrollar ideas en una conversación. Muy bien. Está por ahí. Cuéntame, a ver, Alejandra Párraga, Dígame, profe. cuénteme cómo usted, con esto que hemos hablado, cómo enlaza la educomunicación con las manifestaciones sociales que se han dado en el país y en el Bueno, mundo. frente a las manifestaciones sociales que vivimos actualmente, pues diría yo que tal vez antes, mucho antes, se podría decir que en el gobierno no, de Lucio Gutiérrez, o desde mucho antes, había muchas manifestaciones y tal vez era porque el pueblo no se sentía escuchado o siempre los gobernantes o los altos mandos hacían o deshacían como ellos querían, ¿no? Pero después de eso tuvimos como que un lapso donde el pueblo también tuvo voz y voto, por decir así. Entonces se sintió escuchado y como que hubo una comunicación bidireccional, o sea, donde eh, los altos mandos aprendían y también la ciudadanía en general, tal vez con las mesas de diálogos y diferentes programas que se aperturaron. Y actualmente eh, desde mi punto de vista se puede ver como un retroceso aquello, porque es como que se quiere imponer autoridad. Y obviamente bueno, el poder ejecutivo es quien toma las decisiones, pero también se debe escuchar a la ciudadanía en general, pues para poder llegar a un consenso y buscar el bien común para todos, o sea, tanto como para el ejecutivo como para la ciudadanía, que en este caso pues somos mayoría, se puede decir así, que es los 18 millones de ecuatorianos actualmente, que tal vez sí a cierto grupo les afecta más ciertas decisiones que toma el Ejecutivo que a otros. Pero al final todos somos un pueblo y creo que todos tal vez no pensamos de manera igualitaria, pero sí, cada opinión puede llevarnos a llegar a una conclusión o a un espacio como tal, pero por eso sí es importante tener mesas de diálogos activas para donde no solo haya o no solo se vea plasmado el poder de algunos, sino que sea como que algo abierto, espacio donde la ciudadanía sea escuchada como tal. Muy bien. ¿Cuál es la complementariedad de estos modelos cuando hablamos de educomunicación? Em, Hubo un tiempo en que pensábamos que existía una sola manera de enseñar. Es como si el conocimiento tuviera un formato oficial, una matriz. Ese modelo se denominaba el modelo vertical, ¿no? El de la voz que baja desde el podio, desde la autoridad, ¿no? El de la verdad, que no se discute. Eh,
Pero Kaplun nos recordó algo esencial, y es que no hay único modelo, sino que existe una constelación de modelos de comunicar y además de educar. Y estos modelos pueden coexistir, complementarse y además enriquecerse. Entonces, hay momentos en los que lo necesitamos. eh, por ejemplo, necesitamos masificar lo masivo que se denomina, ¿no? Entonces, ahí están los medios tradicionales, las redes sociales, las plataformas digitales, los espacios donde la información circula y llega a miles de personas, un periódico impreso. Pero también necesitamos lo grupal, es decir, el aprendizaje que ocurre entre pares, entre colegas, en un grupo de estudiantes. Les pongo un ejemplo. ¿Les ha pasado eso por lo general en el colegio? Suele pasar menos en la universidad. Y digo menos porque, claro, se supone que las clases son más horizontales, ¿no? Pero en el colegio seguramente les pasó que un profesor de alguna asignatura un poco más compleja, un invento puede ser matemáticas, álgebra, física, explicaba algo, mandaba alguna tarea y no lo entendía. Y un compañero o una compañera le explicaba y entendía usted a partir del compañero o la compañera. ¿Les pasó eso alguna vez? ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más sencillo aprender entre pares, entre colegas, en un grupo de estudiantes que se miran y se entienden con sus propias palabras. ¿Sí? Y ahí viene lo que tenemos aquí en el cuadrante, ¿no? Que es un modelo participativo, porque nosotros estamos viendo en este modelo grupal. Entonces, ¿cuál es el modelo participativo ahí? Es donde el territorio se genera con el conocimiento, o sea, se construye de la experiencia de todos. Entonces yo, por ejemplo, a veces pienso, a propósito de estas manifestaciones sociales, que podría ser una metáfora de esta complementariedad, porque en la calle hay megáfonos, entonces el megáfono siempre es para que todo el mundo escuche, entonces es un modelo masivo. Pero también hay grupos que se organizan, por ejemplo, por barrios o por causas, que el presupuesto para la universidad, que el subsidio, que el pasaje para los estudiantes, que las vacunas para los enfermos. Eh, y también está el modelo grupal. Entonces hay personas que toman el micrófono, improvisan, pero también dialogan, debaten desde una perspectiva participativa. Entonces todos conviven y ninguno anula al otro. Entonces, este mensaje fortalece precisamente porque de alguna manera se vuelve diverso. Entonces, en la educomunicación pasa lo mismo y la educación debería ser lo mismo. Entonces, no se trata de destruir la escuela tradicional. Esta asignatura no destruye la escuela tradicional, sino que lo que hace es ampliarla, lo que hace es incluir nuevos lenguajes, nuevos actores. Porque cuando la enseñanza se vuelve, digamos, un monosílabo, o si quieren ahí un monólogo, cuando solo se acepta un modo de aprender, lo que hace es excluir. Entonces, y recordemos que cada exclusión en el fondo es una forma de censura, ¿no? Si yo excluyo, le censuro. Por eso enseñar hoy exige una sensibilidad nueva, que es la de entender que el aprendizaje no está solo en los libros, sino también está en las películas, en los murales, en las canciones. Me parece que como ustedes pasaron la asignatura de semiótica conmigo, y digamos las metáforas en las canciones. Em, y Kaplun lo dijo con claridad. Los modelos educativos no deben competir, sino que deben dialogar. Y ese diálogo no solo produce conocimiento, sino que produce comunidad. Entonces, cuando entendemos eso, dejamos de enseñar para llenar mentes y comenzamos a enseñar para conectar mundos. ¿De acuerdo? Y en una época donde eh, todos hablan, porque las redes sociales todos hablan, el TikTok está lleno de personas que hablan y bailan, eh, pocos escuchamos, pocos escuchan. Entonces, esa conexión es quizás el acto más revolucionario, escuchar al otro, dejar el celular y escuchar al otro. ¿De acuerdo?
Entonces ahí viene algo que es importante, que es el rol del educador. Durante, durante mucho tiempo, como les venía diciendo, el profesor fue visto siempre como el dueño del conocimiento, el que transmitía la verdad absoluta, como el cura en la iglesia. Su autoridad venía de los títulos, de los libros, de los exámenes. Pero hoy esa figura se va desmoronando precisamente porque existe, digamos, estos nuevos paradigmas de la educomunicación. Y no precisamente porque el profesor haya perdido autoridad o el poder haya, digamos, se haya debilitado, sino porque el conocimiento dejó de ser propiedad privada. Entonces ahora ustedes ingresan a ChatGPT, miran consulta en la Wikipedia, entonces todo lo pueden producir y por lo tanto todo se comparte y todo se transforma. De ahí que hay una tendencia, digamos, un movimiento por la liberación del conocimiento precisamente, que está contra los derechos de autor justamente para que el conocimiento sea libre y que todo el mundo pueda acceder. Entonces, ser docente ahora, en términos de la educomunicación, la asignatura maravillosa, significa que ustedes faciliten las experiencias significativas. Entonces, no van a imponer certezas, porque en el trabajo final ustedes van a tener que relacionarse con una comunidad. Entonces, no imponen las certezas, sino que lo que van a hacer es abrir espacios donde la palabra circule de manera libre, incluso cuando esa palabra contradice la nuestra. Entonces vamos a aprender a escuchar las diferencias, ¿sí? Y aunque no es fácil, yo confieso, no es fácil, hay días en que uno quiere, por ejemplo, volver al modelo anterior y que le escuchen, digamos, sin chistar, como dicen, ¿no? Eh, pero Freire dice que nadie educa a nadie y nadie se educa solo. Entonces nosotros nos vamos a educar en comunión, en comunidad. Y entonces hay que volver a intentar a eso. Entonces el rol del educador en términos de la educomunicación se parece mucho al mediador, ¿sí? Que es lo que decía la compañera. Entonces el mediador es esa persona que dice, a ver, vamos a hacer una mesa de diálogo y vamos a sentarnos, el poder y los manifestantes, el gobierno y los manifestantes, y vamos a escucharles, ¿sí? Entonces no está para apagar el conflicto, sino para escuchar, para transformar esas demandas en diálogo. Porque toda protesta, toda inconformidad, toda incomodidad, todo silencio es también un mensaje, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es interpretar, acompañar y transformar ese aprendizaje. Hay un momento eh, en que un estudiante dice algo que cambia la dirección de una clase y es cómo ese estudiante se empodera y empieza a generar diálogos de manera horizontal. ¿De acuerdo? A eso es lo que vamos a apuntarle en esta asignatura. Jimson, Justamente le estaba escribiendo en el chat, profe. no, no creo que eso ahorita. No. Supongo que estás con el tema del temblor, no te preocupes. Sí, profe, eso le iba a escribir, más bien le digo aquí. Me voy a sentar un ratito, ya, pues estaba aquí en la clase, pero voy a ver algo pero igual voy a estar, voy a andar escuchando en el teléfono, sí. No te Fue preocupes. bastante fuerte acá. ¿En qué parte estás del país? En el oro.
En la provincia del Oro. Fue aquí en Arenillas, de 5 puntos y algo, pero aquí en Las Lajas está cerquita. Entonces, bueno, ahorita ya estaré en las noticias a nivel nacional. Ujú. Entonces, solo estoy viendo cómo están mis abuelos y eso. Chévere. Vaya, vaya a ver. Stephanie, Sí, profe, dígame. cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo vas viendo el aula, en la clase? ¿Qué te parece? Bien, todo bien, profe. Me pareció interesante esta parte de lo que eran perdón, el rol del educador, porque en una partecita de la diapositiva, decía esta parte de que, o sea, nosotros somos como que un recipiente donde nuestro profesor, nuestro educador, nos va a ayudar a llenarnos de conocimiento. Entonces, eso también es lo que nosotros hacemos incluso día a día. Cada profesor nos ayuda con nuevos conocimientos y nosotros nos enriquecemos de esos conocimientos. ¿Cómo lo aplicarías en términos, digamos, del proyecto final? Independientemente que lo hayas visto, es decir, en una comunidad. Perdón, ¿Cómo lo aplicarías en una comunidad? el de, bueno, podría ser bueno, yo sé que ellos posiblemente no tengan el conocimiento que yo obtengo, o puede ser que sí, pero, o sea, tratar de explicarles de una forma donde puedan ellos entender, basándonos como en lo cultural, en lo social, puede ser. Sí, sí, está bien. Aquí no hay, en esta asignatura, bueno, en mis asignaturas siempre, pero en esta, sobre todo, no hay intervenciones desacertadas o equivocadas. Siempre todas las opiniones son válidas, ¿de acuerdo? Más en educomunicación, siempre en mis asignaturas, pero más en educomunicación. Ok. Bien, estamos viendo la pantalla. A ver, sí, ya, muy bien, aquí estamos. Entonces les decía que educar no solo es transferir conocimiento, sino producir cultura. Y la cultura, como toda forma de poder, puede liberar o puede domesticar. Entonces, también nosotros tenemos un autor que se llama Montoya. Y él nos advierte, siguiendo esa perspectiva teórica, que la comunicación educativa debe entenderse como un proceso de enculturación, socialización y subjetivación. Es decir, no solo aprendemos contenido, sino que aprendemos a ser en el mundo. Y aprendemos qué se puede decir, qué se puede callar, a quién escuchar y a quién se le ignora. Ojo con esto. Que ustedes, cuando digo ustedes, me refiero a todos nosotros, ¿no? Lo hacemos cotidianamente. Cuando ustedes, ¿cómo les denominan en WhatsApp? Gostean, ¿no? O sea, a quién ignoran o archivan, ¿no? Y a quién sí le toman atención. Entonces, nosotros estamos habitados precisamente de eso, de los signos que interpelan, de símbolos que educan sin necesidad de las aulas. Los emoticones son signos, ¿sí? Los stickers también. Entonces, un cartel que dice nos están matando, por ejemplo, a propósito de las manifestaciones, un pañuelo blanco al aire, que significa paz, un tambor que marca el paso, una bocina, una campana. Todo eso también transmite comunicación y nos enseña. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña eh, de una manera que de una carpeta curricular nos puede, digamos, condicionar o controlar. Es decir, la comunicación es un latir colectivo y por lo tanto
Bueno, siguiendo la línea comunicacional teórica de Martín Barbero, nos invita a mirar los medios como mediadores culturales. Es decir, no está hablando solo la televisión o las redes sociales, habla de esos puentes invisibles que nosotros construimos entre nuestras prácticas y nuestros sentidos. Entonces el aula también es un medio, este mismo espacio es un medio. El cuerpo es un medio, ya lo habíamos visto en comunicación no verbal. La palabra, el gesto, la mirada son mediaciones que construyen mundos. Por eso cuando un estudiante apaga la cámara en una clase virtual, no es solo un clic, sino que es una decisión cultural, dejar de mostrarse, dejar de participar, dejar de existir en el espacio común. Entonces cuando vuelve a encenderla, algo cambia. No porque va a ver la clase, sino porque se ve a sí mismo formando parte de esta clase, de este ejercicio. Entonces, educar también es eso, es aprender a aprender, aprender a aparecer y por lo tanto a existir. Porque existir, existimos, pero existir simbólicamente. Nosotros siempre, en comunicación, nosotros vamos siempre a hablar desde la perspectiva semiótica, ¿no? Vamos a existir simbólicamente en un mundo que nos reduce, por ejemplo, a los datos, a las pantallas, a ser un número más. Entonces no es como quién eres tú, sino cómo estás con tu número de cédula. ¿Ya? Entonces la comunicación como práctica y ética política nos recuerda a nosotros que enseñar es invitar al otro a que se visibilice, a tomar la palabra y a dejar huella. ¿De acuerdo? Bien, pero son 20:54. Ok, vamos hasta las 10. ¿Les parece si hacemos un break de unos 7 minutos? Hacemos un break de unos 7 minutos y nos vemos de aquí, ¿ya? Pueden tomar un vaso de agua, yo también, porque estoy desde las 7 de la mañana, estoy secando. Nos vemos de unos 7.
Hola, muy bien. De regreso. Sí. A ver, vamos pantalla. Ok. Entonces, volvíamos a cómo los métodos que ya habíamos visto, me parece esto, de la comunicación educativa, fenómeno cultural, sí. Ahora vamos a ver un poco los métodos de comunicación educativa. Em, a veces, cuando yo converso con ustedes, pienso en la suerte de cura a alguien, un poco de luz, ahí me ven mejor. Ya. A veces, cuando yo miro una pizarra llena de palabras, me suelo preguntar desde esa perspectiva, em, ¿cuántas de estas pizarras llegarán realmente a el corazón de los estudiantes, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido y desde esa perspectiva, cuál será digamos, cuál será el motivo de que los estudiantes puedan entender, digamos, esas pizarras llenas, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que no porque todas las pizarras estén llenas, quiere decir que todos aprendemos del mismo modo. Algunos aprendemos escuchando, otros mirando, otros haciendo también. Entonces, hay quienes aprenden también viviendo. En el texto que ustedes tienen, que van a leer, está un autor que se llama Narváez. Ellos proponen pensar la comunicación educativa como una red de métodos y lenguajes. Entonces, cada uno tiene su propio ritmo y su manera de producir sentir. El primero que tenemos en esta pirámide es el que denominamos el método alfabético argumentativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es característico de la escuela formal. Es, digamos, el lenguaje de la razón, del texto, del argumento, el que está en los libros, en las teorías. Pero también, digámoslo con toda honestidad, es el que más distancia crea. Porque cuando la palabra se vuelve demasiado estricta, demasiado técnica, olvida el cuerpo. Y el cuerpo también comunica. Entonces, es importante también diferenciar eso. Y después tenemos el método icónico narrativo. Cuando hablamos de iconos, los pasamos por semiótica,
hablamos de cine, hablamos de música, hablamos de imagen, hablamos de símbolos, de logotipos, de publicidad. Entonces, en este método no se necesita explicar tanto porque se muestra. Y cuando pienso en ese método, yo, por ejemplo, veo, hoy ha sido recurrente el ejemplo de las manifestaciones, veo las calles llenas de murales, llenas de intervenciones, llenas de carteles, llenas de llantas quemadas, de murales, de pancartas, de memes. Veo también las redes sociales invadidas de TikTok, por ejemplo. Entonces, hay, hay una comunicación educativa pura, viva, espontánea, ¿de acuerdo? Que nos permite a nosotros entender eh, cómo la gente va narrando su historia con imágenes. Porque a veces las palabras no bastan, ¿sí? Y eso también es aprender, también es enseñar. Y finalmente, el método oral ritual propio de nuestras culturas populares. Y esto es importante porque es el lenguaje de la comunidad, el lenguaje del canto, el lenguaje del baile, de la ceremonia. Entonces, el lenguaje, este lenguaje, digamos, no separa emoción y conocimiento, que es lo que hace el primero, sino que este transmite de generación en generación en una suerte de caracol, en una suerte de ronda, a través de los cuentos, las narraciones orales, de la fogata, en los rezos, ahora que viene la novena del niño, ¿sí? Ahora que viene el 2 de noviembre, las guaguas de pan, entonces todo es un ritual. Entonces este método no aparece en los manuales, no aparece en las teorías, pero sostiene nuestra identidad cuando hablamos de la fanesca, cuando hablamos de las guaguas de pan, de la colada morada. Entonces ahí está la memoria de resistir al sentido precisamente de pertenencia que tenemos. Entonces cada uno de estos métodos tiene algo que enseñarnos. Entonces no se trata de que nosotros vamos a elegir un solo método, ¿no? Recuerden que no tenemos la verdad absoluta, porque el aprendizaje no es lineal, ¿sí? No es Descartes hizo ese plano cartesiano de manera lineal, sino que es multimodal. Entonces, es una trama de signos, de gestos y relatos que no atraviesan, eh, sino que nos transversalizan por los distintos caminos. Entonces, volviendo a esta metáfora de las manifestaciones, vienen a ser el mejor ejemplo de esa fusión, porque la gente canta en las marchas, pinta carteles, sale con los cartones y redacta manifiestos alfabéticos argumentativos. Entonces la protesta es también pedagógica y su fuerza siempre proviene justamente de la diversidad de los lenguajes. Por eso si nosotros, por ejemplo, hoy queremos una educación verdaderamente transformadora, nosotros debemos apostar a aprender a escuchar y por lo tanto la palabra escrita puede enseñar teoría, pero la palabra cantada, oral, enseña también la esperanza. Y recordemos que sin esperanza no hay educación posible. ¿Sí? Esto es un mensaje importante. Bueno, bien. Una vez me acuerdo en una clase de semiótica hablábamos de cine y me dijo una alumna, profe, la verdad es que no entendí nada de la película, pero me hizo pensar mucho, me dijo. Y a mí me gustó mucho ese mensaje, porque a veces entender no es lo mismo que aprender. Entonces, durante siglos hay una película maravillosa que se llama de un libro, de, además de Humberto Eco, que se llama El nombre de la rosa, ¿no? Y habla justamente de esto, ¿no? Durante siglos, cómo la educación confundió el contenido con el conocimiento. A quienes les gusta la música de Drexler, tiene una canción que se llama Amar más la trama que el desenlace. Entonces nosotros creíamos que enseñar era transmitir información y que más datos equivalían a más aprendizaje. Entonces, mientras más libros, más aprendizaje. Pero este autor narra es
lo dice con mejor lucidez. Él dice que los contenidos no son información, son códigos culturales. Detrás de cada concepto, de cada ejemplo, de cada palabra, hay una visión del mundo, una ideología, un modo de ver y de nombrar la realidad. Por eso cuando nosotros hablamos de contenidos educativos, deberíamos preguntarnos qué mundo está construyendo sus contenidos, a quién incluyen y a quién dejan fuera, desde qué voces se habla, desde qué lugar se habla. Porque recordemos que todo contenido enseña, incluso cuando no lo parece. El silencio también enseña, la ausencia también enseña. Y muchas veces esa ausencia y esos silencios enseñan obediencia. Entonces, el contenido surge también del contexto. Entonces, no existe, por ejemplo, en el caso de las intervenciones, no existe un guión, un plan de evaluación. El conocimiento emerge de la asamblea, del encuentro, del riesgo. La consigna nace precisamente de compartir un sueño en común. Y por eso tiene un efecto pedagógico, porque comunica desde la vida, no desde el protocolo, no desde la teoría. Y ahí que quizás la lección más profunda para nosotros es que comunicar no garantiza un aprendizaje. Podemos llenar el aula, las clases, las aulas virtuales, las aulas físicas, emitir mensajes, discursos, dar conferencias, clases magistrales y aún así no llegar, porque el aprendizaje ocurre solo cuando el mensaje se encuentra con el contexto, con la experiencia, con la historia del receptor. Entonces, cuando se traduce y se reinterpreta desde su propia realidad. ¿Sí? Y eso, por supuesto, pasa por una palabra que se llama humildad. Entonces, todo esto nos exige ser humildes, exige reconocer que no controlamos los efectos de lo que decimos. Por lo tanto, el proceso educativo no termina en el aula, no termina en la nota final, sino en el modo en que cada estudiante va incorporando o rechazando lo que va escuchando y va aprendiendo. Por eso, más que preocuparnos por los contenidos y por las notas, deberíamos cuidar los procesos, porque la educación no es una cadena de producción en términos del bordismo, sino viene a ser un tejido de significados. Y en ese tejido, cada hilo importa, ¿de acuerdo? A veces, por ejemplo, los efectos más poderosos de una clase no se ven de inmediato. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que probablemente esta clase ustedes la recordarán muchos años después, cuando alguien, en medio de una conversación, en medio de una asamblea o en una manifestación, se escucha una frase que nos devuelve a esta clase y vamos a entender que la educomunicación, cuando es verdadera, no deja huellas visibles, sino que deja raíces invisibles, que eso es más importante, no huellas, sino raíces. Paulo Freire tiene una metáfora espectacular que él dice que hay que aprender. El conocimiento se aprende, dice. Aprende en términos de aprehensión, es decir, de abrazar. Entonces, con H, ¿no? Aprender con aprendizaje normalmente claro, se escribe como suena, ¿no? Pero él dice que hay que aprender con eso de cuando aprendes a un ladrón, ¿no? Aprendido, ladrón aprendido. ¿Qué quiere decir eso? Que abrazas, lo sometes, por lo tanto lo apropias. Y eso implica que estás generando conocimiento para abrazarlo, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a los mediadores culturales. Mm. Cuando Martín Mavero dijo que los medios no son solo tecnología, sino mediadores culturales, cambió la forma en que nosotros entendemos la comunicación, porque en realidad entre el mensaje y el receptor siempre hay algo o alguien que traduce, filtra, transforma, y esa mediación, ese espacio intermedio, es donde realmente ocurre el aprendizaje.
A veces esa mediación es estructural, es decir, los rituales, las rutinas, los horarios, los uniformes, las plataformas virtuales, todo lo que da forma a la experiencia educativa. Y otras veces es cognitiva, es decir, están los mitos, están los símbolos, están las creencias que nos hacen interpretar el mundo de cierta manera. Y además, otras veces están los medios mismos, es decir, los que median. Cuando hablamos de la televisión, la radio, las redes, los memes, pero aquí lo importante es esto, es que ninguna mediación es neutral. Entonces, recordemos esto, ¿no? Ninguna mediación es neutral. Cada una enseña algo, incluso cuando parece inofensivo. Por ejemplo, el noticiero enseña que eh, cuando vemos un noticiero, vemos que visibilizan una narrativa, es decir, nos imponen a escuchar mensajes, vamos a escuchar, ¿sí? ¿Qué voces, cuáles son los analistas que van a ser escuchados? La red social enseña qué vale más, el mensaje, me gusta. Entonces, claro, el algoritmo permite que se visualice quién tiene más me gusta, no lo que realmente me interesa, sino lo que el algoritmo me impone. El aula enseña quién puede hablar primero y quién debe esperar el turno, pero el silencio también enseña, y el silencio a veces daña más que las palabras. Por eso ahí viene el reto de la educomunicación, que es el verdadero desafío, viene a ser no, no en términos de eliminar las mediaciones, sino en reconocerlas, entenderlas y humanizarlas. Es decir, educar no viene a ser borrar los filtros, sino hacerlos más visibles, mostrar cómo se construye el sentido y cómo los medios de comunicación y los cuerpos se convierten en escenarios de una lucha simbólica, ¿sí? De esa disputa por el sentido. Entonces, volviendo a lo que empezamos hace una hora, si pensamos en una manifestación, también está llena de mediaciones. Está la consigna, está el cartel, el altavoz, el cuerpo que ocupa. Entonces, ocupa, digamos, todo lo que implica la panoramada, la calle, no el bar. Y todo eso se traduce en una emoción colectiva, en un lenguaje común. Entonces, ahí se genera lo que se denomina como la magia. Lo que era individual se vuelve público, se vuelve colectivo. La rabia se convierte en palabra. El miedo se convierte en canto y el cuerpo también se convierte en mensaje desde esa perspectiva, lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, la comunicación nos enseña justamente eso, ¿no? Que enseñar no es controlar el mensaje, sino que es acompañar la mediación, estar atentos a cómo cada personaje, cada comunidad, cada medio transforma lo que recibe. Y al hacerlo, construye su propio conocimiento. Entonces, a veces a mí me gusta, bien, el docente no se vuelva un emisor ni un receptor, sino que se vuelva un mediador simbólico. Alguien que no impone el significado, sino que ayuda a tejerlo. Por lo tanto, en tiempos de desinformación, de ruido y de polarización, ese rol es profundamente mediador y político, porque mediar es crear puentes donde otros puedan levantar las manos y puedan compartir, digamos, sus pensamientos, ¿no? Entonces, crear puentes donde se levantan muros es un acto, digámoslo así, revolucionario, que de alguna manera rompe con la cotidianidad de la educación que nosotros denominamos vertical. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, vamos. Preguntas de cajón. Natasha, Vale, profe, dígame. desde esa perspectiva, la educomunicación se inscribe en la educación vertical o horizontal.
desde tu perspectiva. Horizontal, ¿Por qué no? porque cuando recibimos información y la entendemos y la expresamos desde otro punto de vista, la otra persona también se siente escuchada y podemos generar un desarrollo de la información y así constantemente estamos aprendiendo el uno del otro. Correcto. No. Sí, está bien. Por aquí. Bueno, sigamos. Entonces, en síntesis de la comunicación educativa, en lo personal yo he aprendido, quizás un poco tarde, que educar no es llenar, sino encender, digamos, generar un proceso de encender la llama. Pues no se trata de entregar respuestas, sino de provocar, ¿no? Eh, provocar preguntas, es decir, que la gente, uy, estoy alumbrado, perdón, ahí, ahí está mejor. No, un segundito, déjenme encender la cámara. Ahí parece que mejoró, me veo mejor. De acuerdo. El micrófono sí está encendido. Sí, me escuchan bien, perfecto. Ok. Entonces, no se trata de entregar respuestas, sino de provocar preguntas que hagan vibrar al mundo y, por lo tanto, de que la gente pueda, digamos, expresarse sin cortapisas. Entonces, si la comunicación educativa tiene un corazón, ese corazón, digamos, late en cuatro palabras que están aquí en esta lámina. El uno es diálogo, el otro es diversidad, el otro es transformación y el otro es ética. Cuando hablamos de diálogo, nosotros hablamos porque no hay educación sin escucha, porque el conocimiento que se impone se vuelve don y el que se comparte se vuelve camino. Entonces, dialogar es mirar al otro no como receptor, sino como un espejo. Y cuando nosotros vemos en ese espejo, reconocemos que somos seres incompletos. Entonces, por eso es que nos humanizamos ante el otro. Pues, en términos metafóricos y más poéticos, cuando estamos buscando la media naranja. Entonces, estás buscando tu complemento. ¿Por qué? Porque digamos, te falta tu otra mitad. Entonces, eso es parte del diálogo, digamos, buscar precisamente la complementariedad. Y entra algo que se llama la diversidad, porque cada estudiante, cada comunidad, cada cuerpo es un universo lleno de saberes. Por lo tanto, educar no es homogeneizar, sino celebrar esa diferencia. Así como en estas manifestaciones conviven miles de voces, miles de colores, la educación en este caso desde la perspectiva comunicacional, acoge esa polifonía y de alguna manera vuelve territorio para todos. Entonces, la transformación apuesta desde esa perspectiva cuando hablamos de esto que denominamos como la síntesis de la comunicación. Entonces tenemos la transformación.
porque aprender no puede ser un acto neutral, ¿sí? Aprender es cambiar, es desacomodarse, es atreverse a ver el mundo desde otro lugar. Y en tiempos donde todo parece diseñado para que no pensemos, para que repitamos, educar críticamente es un acto de rebeldía. Es la forma más profunda de resistencia. Y finalmente la ética, que está aquí abajo. Ética es importante porque la palabra sin compromiso, sin, se vuelve palabras vacías, se vuelve ruido. Entonces, comunicar es un poder y todo poder necesita ética, necesita conciencia. Por eso ustedes tienen tuvieron una asignatura que se llama deontología de la comunicación. Educar éticamente significa enseñar desde el respeto, desde la empatía, desde la responsabilidad, formar sujetos libres, no obedientes, sobre todo no obedientes. Subrayo esa palabra, no obedientes, porque esta asignatura lo que va a apostar es que ustedes sean sujetos libres, no obedientes. Por eso digo que para mí la comunicación no es una moda académica, tenemos la asignatura, sino que es una práctica cultural, una práctica ética y además una práctica transformadora. Entonces, es la educación que sale del aula y camina con la gente, que se mezcla con la vida, que se pregunta cuál es el sentido de lo que decimos y de lo que callamos. Entonces, cuando veo yo, por ejemplo, a ustedes enciender sus cámaras, participar, disentir, reírse, debatir, hablar, veo que ese silencio que hablamos al inicio de la clase se va rompiendo, se va resquebrajando. Y de ahí, en ese instante, ocurre algo maravilloso cuando yo les escucho. ¿Por qué? Porque la palabra vuelve a tener sentido. Entonces, la comunicación educativa no busca fomentar, digamos, estudiantes obedientes, sino estudiantes críticos, ¿no? Ciudadanía crítica, que sean capaces de dialogar con el mundo, que sean capaces de cuestionar lo injusto y además de imaginar alternativas. Entonces, no solo que criticamos, sino que proponemos. Y en esa tarea, en medio de todo este ruido, de todo el miedo impuesto por el poder, la comunicación es profundamente esperanzadora, porque mientras existan personas dispuestas a generar puentes de diálogo, a escuchar al otro, a educar sin miedo, el silencio nunca va a ganar, ¿sí? Vamos a romper ese miedo, ¿de acuerdo? Bien. Bien. Ujú. 1:37, muy bien. A ver, vamos a, voy a poner ahorita ¿qué es? Una tarea. El anterior semestre les dije a ustedes, no, ¿no es cierto? Bueno, y luego, ya.
A partir de ahora, no importa cuánta tierra nos avienten. Luna, cielo, sol y el mar. No vamos a dejarnos enterrar. Nos vamos a sacudir. Regalarte las estrellas. Y vamos a ser los mejores estudiantes del mundo. En una caja de cristal. Solo hay una cosa que puede detenerte. Tú mismo. Hay niños de su edad en el mundo que son capaces de resolver fórmulas complejas de cálculo. ¿Cómo podrían los alumnos de la escuela José Urbina hacer ese tipo de cosas si no tenemos computadoras, ni internet? Pero ¿saben qué? No necesitamos nada de eso. Lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Y se llama potencial. Llevarte al espacio, sí. ¿Crees que yo podría ser ingeniera espacial? ¿No tendría usted que estar dando clases ahorita? No. Mejor los dejo que aprendan. El mundo ha cambiado, señor Juárez. Y nosotros no. Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años. Entonces se desconectan, se alejan y aprendemos. Pregunto que por qué vine aquí. No quiero pegarme a ellos. Llevarte al espacio sideral. Ok. ¿Cuántos éramos de esta hora? Está 13. Lice, yo llegué tarde porque me había unido mal a otra clase. No sé si me pueda poner a mí la asistencia, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Emily Cano. Emily. Emily Cano. A ver. Ok, Gracias. chévere, Emily. Tú la siguiente clase expones primero. Vamos a ver esta película que acaban de ver. Ya les voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y en grupos, de manera aleatoria, ustedes escogen, digamos, de manera afín, más bien dicho. Em, y puede ser 3 grupos de 4 o 4 grupos de 3. ¿De acuerdo? ¿Alguien ha visto esta película? ¿No? Excelente. Sí, bien. Eh, bueno, vamos a ver esa película y vamos a utilizar, digamos, todos los elementos que hemos visto en la clase para trabajar un poco y aterrizar la educomunicación desde esta perspectiva, utilizando un poco la herramienta del cine para entender de qué va esta materia, esta asignatura. ¿De acuerdo? Las instrucciones les voy a enviar directamente al, al WhatsApp. ¿Ok? Y para finalizar, voy a ponerles un video más. Lo tenía guardado justamente para el final, para que entendamos un poco la educomunicación.
Juan Ginés de Sepúlveda, un religioso franciscano, escribió un libro que no se publicó inmediatamente por la polémica que desató, que se titulaba De las justas causas de las guerras contra los indios en el Nuevo Mundo. Para justificar cómo justas las guerras contra los indígenas de América, contra la población originaria, explica que los indígenas de América no son humanos sino subhumanos. Son algo así, dice, como animales superiores. No tienen el sentido del orden, no tienen el concepto de la espiritualidad, no tienen la noción del arte y el buen gusto, no tienen, según Juan Ginés de Sepúlveda, no tienen humanidad. Desde ahí se funda lo que se llama el racismo duro o leyenda negra. Otro religioso contemporáneo, Fray Bartolomé de las Casas, le contesta diciendo que los indígenas, la población originaria, sí son humanos, sí tienen alma, pero son como niños, son como infantiles, no tienen la idea de previsión y hay que decirles todo el tiempo lo que tienen que hacer y hay que recordarles lo que tienen que hacer. Ese es el racismo blando o leyenda blanca. Esas son las dos fuentes principales del racismo. En octubre, ambas formas se presentaron con una crudeza nueva, la crudeza, no el racismo. Y las variantes de cada uno de ellos siguen vigentes hasta hoy. Y la propuesta del gobierno de insistir en la focalización de los subsidios es reducir un problema que es más complejo a un problema como si fuera étnico o regional. Esa es otra forma de racismo. El racismo blando en el Ecuador está en la vida cotidiana. La inmensa mayoría de compradores en los mercados trata a nuestras mujeres vendedoras como hijitas, caseritas, mamitas. Eso es racismo. En un hospital de Riobamba hice yo un taller con el personal de salud para explicarles que el trato que según ellos era bondadoso, afectivo, porque pensaban que es con cariño, por eso le dicen mamita, hijita, hijito. No entendían que eso es racismo. Ese racismo subyace a la microfísica de la conciencia, de la inconsciencia de los ecuatorianos. Ese es el racismo que está en los medios y que está en la ley de comunicación. Está escrito en la ley de comunicación que todos los medios de comunicación están obligados a tener un espacio físico, si son impresos, un tiempo o un número de imágenes para hablar de la interculturalidad. Y la ley sostiene que la presentación de imágenes o de temas interculturales tiene que ser positiva. Y entonces los medios han resuelto, y todos los días, no he revisado el del día de hoy, pero estoy seguro que sí, solo sacan indígenas comiendo, bailando y danzando. De forma tal que los indígenas finalmente son sujetos de comparsa. Mientras estén disfrazados de diablos humas y mientras tengan platos típicos y bailen, son aceptables. Pero cuando son sujetos políticos que reclaman y protestan, ahí en cambio son criminalizados. Ese es el racismo. Y de esos racismos blandos estamos llenos todos los días. Incluso la frase de muchísimos comunicadores que empiezan, yo no soy racista, es la mejor prueba de que lo que viene es una afirmación racista. Y esa idea de que hay que ayudarles, de que hay que protegerles, ese paternalismo asistencialista es racista. Y el lenguaje de la vida cotidiana sigue siendo racista. Déjeme decirle, yo protesto cuando puedo que no deben ser llamados indígenas, porque indígena en la palabra griega es un insulto. Viene de indus, que es adentro, y génesis, genus, que es origen.
Literalmente significa nacido de adentro, es decir, nativo, natural. Pero en la filosofía griega, indígenas son los que no tienen cultura, los que no tienen ánimos espiritual, los que no tienen humanidad. De ahí viene también la palabra indigente. Y seguimos como políticamente correctos diciendo indígenas. ¿Cuándo no? Aborígenes. Es sin origen, literalmente. Indios ahí casi solo es un error secundario. En un taller que hicimos con indígenas jóvenes, con población joven en Salasaca, salieron más de 60 términos insultantes que la población mestiza alude y nombra a los indígenas. En el lenguaje está el racismo. Ellos quieren ser llamados pueblos originarios y nosotros insistimos en indios, indígenas, cuando no con otros términos mucho más despectivos. Pero ese racismo duro es más fácil de combatir. El más difícil es el otro, el de aversión, que se disfraza incluso de solidaridad. Bien, con eso queríamos finalizar parte de un tema de reflexión sobre... Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Se puso ok. Ok, con eso finalizamos la clase. Espero que les guste la película que van a ver. Está empatado con el último discurso del querido profesor Nelson Reascos y espero verles pronto en la siguiente clase para escuchar las opiniones de cómo les fue con esa película. Gracias, Emi, por asistir a la clase. Gracias, Tiffany, Natasha. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la siguiente clase, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches, profe, gracias. Muchas gracias.